Soy Jolene, tengo 31 años, y siempre creí que la familia significaba amor incondicional. Mi abuelo William me crió después de que mamá muriera, enseñándome valores que el dinero jamás podría comprar. Mi padre, Thomas, era distinto, siempre observando la fortuna de mi abuelo desde la distancia. En el funeral, cuando papá heredó 56 millones de dólares, me miró directamente a los ojos y dijo: ya no me sirves para nada, lo que él no sabía sobre él. Testamento cambiaría todo en apenas 24 horas. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde lo miras. Dale al botón de like y suscríbete para escuchar cómo mi abuelo superó a mi padre codicioso incluso desde la tumba. El recuerdo más temprano que tengo de mi madre son sus manos suaves cepillando mi cabello antes de dormir. Sara era su nombre, y tenía el cabello castaño rojizo más hermoso, que atrapaba la luz del sol de una manera mágica. Yo tenía solo 8 años cuando el cáncer se la llevó. Las estancias en el hospital se hicieron más largas. Su rostro, antes radiante, se volvió más pálido. Y luego, un día, mi padre Tomás me dijo, con los ojos secos, que ella se había ido. No hubo lágrimas de su parte. Solo una explicación clínica de que mamá no volvería a casa. Mi abuelo William intervino de inmediato. Mientras mi padre se enterraba en el trabajo y apenas reconocía mi existencia, el abuelo William se convirtió en mi roca. Me llevó a su espaciosa casa en Nueva Inglaterra, con sus pisos de madera que crujían y paredes cubiertas de libros. Tu madre adoraba esta habitación cuando tenía tu edad, me dijo mientras preparaba mi dormitorio con una cama con dosel que me hizo sentir como una princesa. A pesar de mi dolor, William Stott era un empresario hecho a sí mismo que construyó un imperio de la construcción desde cero. Vino de la nada, trabajando durante sus años universitarios con manos encallecidas y determinación. Para cuando fui a vivir con él, su empresa, Stoyard Construction, valía millones. Pero jamás lo hubiera sabido por su humildad. Conducía el mismo Buick desde hacía 15 años y me enseñaba que la verdadera riqueza es lo que construyes dentro de ti, no lo que presumes afuera. Mi padre, Thomas, era lo contrario. Como único hijo de William, creció esperando la fortuna familiar. Trabajaba en la empresa, pero carecía de la visión de mi abuelo y de su conexión con la gente. Los empleados respetaban a William, pero apenas toleraban a Thomas. Yo lo escuchaba, a veces al teléfono diciendo: Thomas tiene conocimientos de libros, pero no corazón para el negocio. Esa tensión constante la podía sentir incluso de niña. Durante mi infancia hice innumerables intentos por conectar con mi padre. En cada obra escolar, buscaba su rostro entre el público. La mayoría de las veces, el asiento permanecía vacío. Cuando aparecía, se marchaba de inmediato, siempre con una excusa sobre una reunión importante. Aprendí a dejar de esperarlo y a atesorar en cambio la presencia constante de mi abuelo. William jamás faltó a un solo evento, siempre sentado en primera fila, con su cámara lista y el orgullo brillando en su rostro. Cuando llegó el momento de elegir universidad, opté por administración de empresas, con la esperanza de que por fin pudiera crear un vínculo con mi padre. Mira, papá, estoy siguiendo tus pasos, le dije emocionada cuando me aceptaron en la misma universidad a la que él había asistido. Su respuesta fue tibia, en el mejor de los casos. Los negocios son sensatos. Te darán seguridad financiera. No, hubo felicitaciones, ni orgullo, solo una evaluación práctica. Mi abuelo, en cambio, me llevó a celebrar. La educación nunca se desperdicia, me dijo durante la cena en mi restaurante favorito. Pero recuerda, Jolene, la habilidad más importante en los negocios es entender a la gente. No solo los números. Esa noche me regaló un diario encuadernado en cuero. Dentro de la tapa había escrito: para ver la verdadera medida de una persona, observa cómo trata a los demás cuando cree que nadie lo está mirando. Conforme fui creciendo, el contraste entre estos dos hombres en mi vida se hizo más evidente. Thomas visitaba la casa de William principalmente cuando había asuntos de negocios que discutir. Durante esas visitas, me dirigía un gesto con la cabeza o me hacía preguntas superficiales sobre mis estudios. Nunca hubo un interés genuino en mis respuestas. Sus ojos solían desviarse hacia las antigüedades y las obras de arte en la casa de mi abuelo. Evaluando mentalmente su valor, William y yo desarrollamos tradiciones especiales juntos. Las mañanas de domingo eran sagradas, dedicadas a preparar gofres belgas con la receta de su madre y hablar de todo, desde política hasta filosofía. Él desafiaba mi manera de pensar con preguntas en lugar de imponerme sus opiniones. La mente necesita ejercitarse igual que un músculo, solía decir. Esas conversaciones me moldearon más que cualquier educación formal. Cuando me gradué con honores, William se sentó orgulloso entre el público, mientras Thomas alegó una emergencia de negocios que lo mantuvo alejado. Esa noche, mi abuelo me entregó una pequeña caja que contenía el anillo de zafiro de mi abuela. Tu madre también lo llevó el día de su graduación.
Dijo, mujeres fuertes lo han llevado durante generaciones. Ahora es tu turno. Con los años, la salud de William comenzó a deteriorarse. A los 78, su cuerpo antes fuerte se volvió más frágil. Y los médicos lo diagnosticaron con insuficiencia cardíaca congestiva. Sin dudarlo, regresé a mi casa de la infancia, para cuidarlo. Mi trabajo de marketing podía hacerlo a distancia, y nada era más importante que estar con el hombre que siempre había estado conmigo. De repente, Thomas empezó a aparecer con más frecuencia. Sus visitas, antes escasas, se volvieron semanales. Traía vinos caros y se sentaba con William, hablando de la empresa y recordando el pasado de una manera que yo jamás había presenciado. Para un extraño, podría haber parecido un hijo reconectando con su padre anciano, pero yo notaba cómo sus preguntas siempre terminaban girando en torno a la compañía. El testamento y la planificación de la herencia. William también lo notaba. Una tarde, después de que Thomas se marchara, mi abuelo tomó mi mano. La gente te muestra quién es, Jolene. No es tu trabajo inventar excusas por ellos. Quise creer que Thomas finalmente estaba desarrollando una preocupación genuina por su padre. Pero en el fondo reconocía el mismo patrón de comportamiento que lo había definido durante toda mi vida. Cuanto más cerca estaba William del final, más atento parecía Thomas al posible inicio de su herencia. Las palabras del médico golpearon como un golpe físico. 6 meses. Tal vez menos. Estábamos en la sala de consultas estéril cuando el Dr. Patel nos dio la noticia de que el corazón de William estaba fallando rápidamente. Mi abuelo recibió el pronóstico con la misma dignidad que había caracterizado toda su vida. Entonces, más vale que aprovechemos al máximo el tiempo que nos queda, dijo con calma. Ese mismo día, empaqué mi apartamento y me mudé definitivamente a mi habitación de la infancia. Mis clientes de marketing fueron comprensivos cuando les expliqué que necesitaba reducir mi carga de trabajo para cuidar de mi abuelo. Algunos proyectos los pasé a colegas, quedándome solo con los que podía manejar entre mis responsabilidades de cuidadora. El dinero se volvió más escaso. Pero era lo que menos me preocupaba. La condición de William requería atención constante. Aprendí a administrarle los medicamentos, controlar sus niveles de oxígeno y reconocer las señales sutiles que diferenciaban los días buenos de los malos. La enfermera a domicilio, Lidia, venía 3 veces por semana, pero la mayor parte del cuidado recaía sobre mí. Coloqué un pequeño escritorio en la esquina de la sala de estar para poder trabajar mientras lo acompañaba, a pesar de su cuerpo debilitado. La mente de William permanecía tan aguda como siempre. Nuestras conversaciones se profundizaron en ese periodo, como si la cercanía del final de su vida hubiera quitado todos los filtros. No tengo arrepentimiento sobre el negocio, me dijo una tarde mientras la luz del sol entraba por los ventanales. Pero sí lamento la distancia con Thomas. Me pregunto si lo presioné demasiado o si no lo presioné lo suficiente. Leía sus libros favoritos cuando estaba demasiado cansado para sostenerlos por sí mismo. Hemingway, Steinbeck y biografías de personajes históricos llenaban nuestras noches. A veces me detenía a mitad de un párrafo para compartir un recuerdo o una reflexión que el pasaje había despertado en él. La vida es una colección de historias, Jolene. Me dijo una vez, asegúrate de que la tuya valga la pena ser contada. En los días buenos nos sentábamos en el jardín que había cuidado durante décadas. Las rosas eran su orgullo, cada variedad seleccionada y cultivada con paciencia. Todo lo que vale la pena toma tiempo, me explicó mientras me enseñaba las técnicas correctas de poda desde su silla de ruedas. Recuérdalo también con las personas. Las mejores revelan su belleza poco a poco. Durante esos meses, Thomas empezó a visitar 2 veces por semana, a veces trayendo comida para llevar costosa que William apenas podía comer con su apetito disminuido. Notaba cómo mi padre sacaba a relucir asuntos de negocios de manera casual durante esas visitas. El contrato con Jefferson está casi finalizado. Decía, los márgenes de ganancia se ven excelentes para los próximos 5 años. William escuchaba con cortesía, pero yo alcanzaba a ver la mirada cómplice que a veces me lanzaba. Después de una de esas visitas, me pidió ayuda para ir a su despacho. Una vez cerrada la puerta, dijo, necesito que llames a Harold Jenkins. Es hora de revisar unos documentos. Harold había sido el abogado de William durante más de 40 años. Una amistad tanto como una relación profesional. El anciano abogado llegó al día siguiente con un maletín lleno de papeles. Pasaron 3 horas a puerta cerrada, mientras yo esperaba ansiosa afuera, respetando su privacidad a pesar de mi curiosidad. Cuando Harold salió, me dio una palmadita suave en el hombro. Tu abuelo es un hombre sabio, Jolene. Siempre lo ha sido. Rechazó mi ofrecimiento de té, diciendo que por ahora tenía todo lo que necesitaba, pero que pronto estaría en contacto. Esa noche, William parecía más en paz. Prométeme algo,
dijo mientras le acomodaba las almohadas antes de dormir. Promete que vivirás según tus propios valores, no según las expectativas de los demás. Lo prometo, susurré, conteniendo las lágrimas. Y una cosa más, añadió. De repente con una voz más firme. No te preocupes por tu futuro. Me he asegurado de que estés cuidada. Supuse que hablaba en un sentido emocional, espiritual, nunca imaginando la interpretación literal que esas palabras tomarían después a medida que la condición de William empeoraba. Las visitas de Thomas se hicieron aún más frecuentes. Empezó a llevar documentos de la empresa para que William los revisara, a pesar de las advertencias del médico sobre el estrés innecesario. Papá necesita seguir conectado con lo que construyó. Insistía cuando yo me oponía. Notaba cómo estudiaba el horario de los medicamentos de William, haciendo preguntas detalladas sobre la progresión de la enfermedad. Durante este periodo, William exigió más reuniones privadas con Harold. A veces hablaban en voz baja y caían en silencio apenas entraba yo en la habitación. Una vez alcancé a oír a William decir con firmeza, él necesita aprender y STA. Es la única manera. La última semana llegó más repentinamente de lo que los médicos habían previsto. William quedó postrado en cama. Su respiración trabajosa a pesar del oxígeno. Apenas me separaba de su lado, durmiendo en un catre, junto a su cama. Thomas venía a diario ahora. Su preocupación parecía genuina mientras se acercaba a lo inevitable. La última noche, en un raro momento en que Thomas salió a atender una llamada. William me hizo señas para acercarme. Su voz era apenas audible. Recuerda quién eres, Jolene. La sangre no siempre hace familia. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente. La verdad siempre encuentra la manera de revelarse. William Stott partió en paz mientras dormía a las 3:17 de la madrugada de un martes de octubre. Yo sostenía su mano, contándole sobre el amanecer que pronto aparecería. Cuando me di cuenta de que su pecho había dejado de levantarse, un silencio profundo llenó la habitación, roto solo por mis sollozos apagados. Llamé primero a la enfermera de hospicio, luego a Thomas. Mi padre contestó adormilado. Pero su voz se agudizó de inmediato cuando le di la noticia. Estaré ahí enseguida, dijo. No llames a nadie más todavía. Thomas llegó vestido con traje a pesar de la hora temprana. Después de que el doctor confirmara la muerte y se marchara, mi padre hizo algo que me resultó extraño, antes incluso de reconocer mi dolor. Comenzó a abrir cajones del escritorio y a revisar estanterías. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, entre lágrimas. Buscando el testamento, respondió sin rodeos. Papá mencionó guardar una copia en casa. Mientras yo permanecía atónita junto a la cama de mi abuelo, Thomas hacía llamadas a los miembros de la junta de la empresa y a la funeraria, tomando el control con una eficiencia que parecía inapropiada dadas las circunstancias. No había espacio para el duelo en sus acciones, solo asuntos de negocios que atender. En ese momento, me sentí más sola que nunca. La mañana del funeral de William llegó con un cielo apropiadamente sombrío. Nubes grises colgaban bajas, amenazando con una lluvia que nunca llegó, muy parecido a las lágrimas que mi padre jamás derramó del todo. Stoy Arkenstrach cerró ese día en señal de respeto. Y el estacionamiento de la funeraria rebosaba de autos. William había tocado incontables vidas. Desde empleados, a quienes les dio segundas oportunidades, hasta clientes que se convirtieron en amigos tras décadas de negocios. Yo llevaba el sencillo vestido negro que mi abuelo me había elogiado. Años atrás, la elegancia no grita, me había dicho. Entonces Thomas llegó con su asistente a cuestas. Un joven que tomaba notas frenéticamente sobre quién asistía y qué conexiones empresariales estaban presentes. La iglesia se llenó más allá de su capacidad. La gente se alineaba contra las paredes y se desbordaba hacia el vestíbulo. Me senté en la primera fila, con una caja de pañuelos apretada entre mis manos temblorosas. Thomas se sentó a mi lado, revisando su reloj periódicamente como si tuviera una cita más importante que atender después. Cuando llegó el momento de los elogios, Thomas habló primero. Su discurso fue pulido y profesional, enfocado principalmente en la capacidad empresarial de William y en el legado de la compañía. Usó frases como administración financiera y liderazgo en el mercado que sonaban vacías en aquel espacio sagrado. No hubo mención alguna de William como padre o abuelo, ni anécdotas personales que revelaran al hombre detrás del éxito. Cuando llegó mi turno, mis piernas se sentían de madera al acercarme al podio. Mirando el mar de rostros, tomé una respiración profunda y comencé a hablar desde el corazón. Mi abuelo medía la riqueza no en dólares, sino en momentos. Dije, él me enseñó que el verdadero legado de una persona es el amor que deja atrás. Compartí historias de los gofres de los domingos, las lecciones de vida en el jardín y la fuerza silenciosa que mostró en sus últimos días durante el servicio. Noté a un anciano que no reconocí de inmediato.
estaba sentado cerca del fondo. Su cabello plateado cuidadosamente peinado, su postura respetuosa pero de algún modo vigilante. Solo cuando se me acercó después comprendí que era Harold Jenkins, el abogado de William. Aunque nos habíamos visto durante la enfermedad de mi abuelo, su aspecto había cambiado lo suficiente como para hacerlo irreconocible al principio. Un servicio hermoso, dijo Harold, estrechando mi mano con calidez. William habría apreciado tus palabras, especialmente. Jolene me entregó su tarjeta. Mañana a las 2 de la tarde se leerá el testamento en la casa de William. Por favor. Se puntual Thomas escuchó este intercambio y inmediatamente se entrometió en la conversación. He despejado por completo mi Allende, le dijo Harold. ¿También estarán listos los papeles de la transferencia de la empresa? La expresión de Harold se mantuvo neutral. Todos los documentos relevantes serán presentados mañana. Señor Stoet, su formalidad con mi padre contrastaba fuertemente con la calidez que me había mostrado a mí. La recepción tras el funeral se celebró en la casa de William, nuestro hogar. Los encargados del catering habían transformado la sala de estar en un espacio elegante pero sobrio. Yo me movía entre la multitud como en un tren, aceptando condolencias y compartiendo breves recuerdos de mi abuelo con los invitados. Mientras tanto, Thomas se reunía en rincones con socios de negocios, en conversaciones que parecían completamente inapropiadas para la ocasión. Varias veces alcancé a escuchar frases como oportunidad de reestructuración y transición de liderazgo. Mi padre parecía estar llevando a cabo reuniones empresariales bajo el disfraz del luto al anochecer. La casa quedó vacía, excepto por Thomas y yo. Comencé a limpiar, a pesar de que los del catering me habían asegurado que regresarían por la mañana a terminar. La actividad le daba propósito a mis manos mientras mi corazón se sentía vacío. Deberías empacar tus cosas esta noche, dijo Thomas de repente mientras yo recogía copas vacías en el despacho. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Después de la lectura del testamento, mañana me mudaré aquí. Esta casa siempre estuvo destinada al CEO de la compañía. Su tono era frío, como si hablara de un simple asunto logístico en lugar de arrancar de raíz mi vida. Pero esta es mi casa, protesté. He vivido aquí desde que tenía 8 años. Como invitada de tu padre, corrigió Thomas con frialdad, la propiedad pertenece a la herencia. ¿Qué pasará a mí como heredero? Tendrás que buscar tu propio lugar. Esa noche el sueño me fue imposible. Me quedé despierta en mi habitación de la infancia, rodeada de recuerdos, intentando procesar no solo mi dolor, sino también la cruel indiferencia del comportamiento de mi padre. Al amanecer, mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero me obligué a parecer serena para la lectura del testamento. A las 2 en punto de la tarde, las partes designadas se reunieron en el despacho de William. Thomas ya estaba sentado detrás del escritorio, un acto simbólico de apropiación que no pasó desapercibido para Harold, quien alzó una ceja, aunque no dijo nada. Asistieron varios ejecutivos de la compañía junto con el asesor financiero de la familia y yo. Harold colocó su maletín sobre el escritorio y sacó un voluminoso documento. Procederé a leer el último testamento de William Edward Stoet, anunció con solemnidad. La sala quedó en silencio. Las disposiciones iniciales eran estándar, arreglos funerarios y pequeños legados para empleados leales. Thomas se removía impaciente hasta que Harold llegó a la cláusula principal de la herencia. A mi hijo, Thomas William Stoet, le dejo la empresa Stoyard Construction y todas sus propiedades, valoradas en aproximadamente $56 millones, junto con la casa familiar y su contenido. El rostro de Thomas se transformó al instante. La impaciencia se desvaneció, reemplazada por una satisfacción triunfal. Se enderezó en la silla, ya comportándose de manera distinta. Como el nuevo multimillonario en que se había convertido, los ejecutivos murmuraban felicidades, mientras me lanzaban miradas preocupadas. Yo permanecí perfectamente quieta, con las manos entrelazadas en el regazo. Aunque nunca había esperado una gran herencia, la completa ausencia de mi nombre hasta ese momento se sentía como un abandono final. ¿Me habría olvidado mi abuelo? Después de todo, Harold siguió leyendo, detallando diversas donaciones benéficas y transiciones empresariales. La reunión concluyó y la gente comenzó a recoger sus cosas para marcharse. Thomas permanecía sentado, ahora sonriendo abiertamente. Cuando la sala se despejó, me acerqué a Harold. ¿Eso es todo?, pregunté en voz baja, intentando mantener la calma. Antes de que Harold pudiera responder, Thomas se entrometió. ¿Lo escuchaste todo, Jolene? La compañía y la herencia me pertenecen. Sue levantó y abrochó su chaqueta. Te daré hasta mañana para retirar tus pertenencias. El lunes llegan los contratistas para empezar las renovaciones. Harold observaba el intercambio con una expresión inescrutable. Señor Stoet, quizá quiera revisar el documento completo con calma, sugirió, ofreciéndole a Thomas la carpeta gruesa.
Ya escuché lo importante, respondió Thomas con desdén. Haga que su oficina me envíe el resumen, luego se volvió hacia mí. En cuanto a ti, tus servicios como cuidadora ya no son necesarios. Solo eras útil, mientras mi padre necesitaba cuidados. Ahora no sirves para nada. La crueldad de sus palabras me robó el aliento. Años de buscar la aprobación de este hombre se desmoronaron de golpe al verlo finalmente desenmascarado. Ese era mi padre. Realidad, alguien capaz de descartar a su única hija sin un instante de vacilación en cuanto dejaba de serle útil. Mientras los demás se retiraban, Thomas se quedó para atender una llamada. Yo permanecí en el umbral del despacho que había sido el santuario de mi abuelo, observando a mi padre poner los pies sobre el escritorio antiguo con un desprecio casual por su historia, su valor. Su voz resonaba mientras hablaba. Sí, lo conseguí todo. El viejo al fin cumplió. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. El último hilo de esperanza de que pudiera haber redención en nuestra relación se rompió. Me di la vuelta, con la vista nublada por las lágrimas. Y comencé el doloroso proceso de decidir qué piezas de mi vida cabrían en una maleta para la mañana siguiente. El nuevo día amaneció con una claridad dolorosa. Había pasado la noche, clasificando 23 años de recuerdos, intentando determinar qué podía llevarme y qué tendría que dejar atrás. Cada objeto contenía una historia, una conexión con el abuelo que me había criado. La caja de música antigua que me regaló en mi 16º cumpleaños, la colección de caracolas que habíamos reunido durante los veranos en Cape Cod, las mantas tejidas a mano por mi abuela antes de que yo naciera. Acababa de colocar el último de esos tesoros en mi segunda maleta cuando escuché voces desconocidas abajo. Siguiendo el sonido, descubrí a 2 guardias de seguridad uniformados en el vestíbulo hablando con Thomas. Ah, ahí estás, dijo mi padre al verme en la escalera. Estos señores supervisarán la transición de la propiedad. Te escoltarán cuando estés lista. Su tono era empresarial, como si se dirigiera a una intrusa y no a su propia hija. ¿Contrataste seguridad para sacarme de mi casa?, pregunté, la incredulidad tiñendo mi voz. Una precaución estándar durante las transiciones de propiedad, respondió con suavidad calculada. Nada personal, pero lo era. Todo en esa situación era profundamente, dolorosamente personal. Noté a un cerrajero trabajando en la puerta principal. ¿Ya estás cambiando las cerraduras? Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantenerme serena. Naturalmente, la propiedad contiene bienes valiosos. Thomas consultó su reloj con impaciencia. ¿Cuánto más necesitas? Tengo reuniones esta tarde. Los guardias de seguridad se mostraban incómodos, cambiando el peso de un pie a otro y evitando el contacto visual. Solo estaban haciendo su trabajo, pero su humanidad reconocía la crueldad de lo que estaba ocurriendo. Necesitaré ayuda con esto, dije, señalando mis maletas. Uno de los guardias se apresuró a asistir, aliviado de tener una tarea concreta. Mientras bajábamos las escaleras, los recuerdos me inundaban en cada peldaño. La barandilla por la que me deslizaba de niña, a pesar de las suaves reprimendas de William. La pared donde las marcas de lápiz registraban mi crecimiento con los años. El rincón de lectura en el que mi abuelo y yo pasamos incontables horas, compartiendo libros e ideas. Thomas permanecía junto a la puerta, las llaves en la mano, ansioso por tomar plena posesión de su premio. Mientras el guardia cargaba mis maletas en mi modesto onda, eché una última mirada al vestíbulo. La lámpara de cristal atrapaba la luz de la mañana, esparciendo arcoíris sobre los suelos de madera. ¿Cuántas veces me había señalado mi abuelo esos destellos para maravillarme de niña? ¿Eso es todo?, preguntó Thomas, ocultando apenas su impaciencia. Asentí, incapaz de hablar por la presión en mi garganta. Bien, los abogados de la empresa se pondrán en contacto contigo si queda algún trámite pendiente. Extendió su mano mecánicamente, como si concluyera una reunión de negocios. Yo la miré, pero no la tomé. Algunas apariencias eran demasiado vacías para sostener, sin decir palabra. Caminé más allá de él y crucé la puerta de la única casa real que había conocido. Del guardia que había cargado mis maletas me dedicó una mirada comprensiva. Lo siento, señorita, murmuró en voz baja. Fuera del alcance del oído de Thomas, el trayecto hacia el Lakes Riding fue un borrón de lágrimas e incredulidad. Había elegido ese hotel de precio modesto porque ofrecía tarifas semanales y necesitaba tiempo para decidir mis próximos pasos. Mis ahorros no durarían mucho, especialmente tras los meses de ingresos reducidos. Mientras cuidaba de William, la habitación del hotel estaba limpia, pero impersonal. Sus paredes beige y su arte genérico eran un contraste brutal con la casa, llena de carácter que acababa de dejar. Coloqué la manta de mi abuela sobre la cama, un pequeño intento de hacer que el espacio pareciera menos ajeno. Luego me senté junto a la ventana y por fin me permití derrumbarme del todo. El dolor llegaba en oleadas, no solo por William,
sino también por el padre que nunca tuve realmente y la seguridad que había perdido de un solo golpe cruel. El cielo se oscurecía afuera mientras yo permanecía inmóvil, con los recuerdos pasando como una película tras mis ojos. Para cuando reuní fuerzas para desempacar lo esencial. Ya era pasada la medianoche. El sueño se negó a llegar. Me revolví en aquella cama extraña, la mente corriendo con preguntas y temores. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde viviría a largo plazo? ¿Cómo podía mi propio padre ser tan cruel? De verdad, mi abuelo no me había dejado nada. Ni siquiera un mensaje de despedida. La mañana llegó con la luz dura de los fluorescentes y el sonido distante de los carritos del personal de limpieza en el pasillo. Me obligué a ducharme y a cambiarme, siguiendo los gestos de la normalidad, mientras por dentro me sentía todo menos normal. Mi teléfono mostraba varias llamadas perdidas de amigos que habían asistido al funeral. Pero no podía soportar explicar todavía mi situación. En su lugar, llamé a Angela, mi amiga más cercana desde la universidad, que vivía en un pueblo cercano. ¿Puedo quedarme contigo unos días?, pregunté, luchando por mantener firme la voz. Solo hasta que aclare. ¿Qué voy a hacer? Por supuesto, respondió sin dudarlo. ¿Qué pasó? Te lo contaré cuando te vea, prometí, sabiendo que la historia completa requería una conversación cara a cara. Después de arreglar mudarme esa misma noche a la habitación de invitados de Angela, comencé a buscar alquileres de apartamentos en la zona. Los precios me dejaron atónita, mucho más altos de lo que había anticipado. Mi negocio de marketing había sufrido durante los meses de cuidados, y reconstruir mi base de clientes tomaría tiempo. El futuro se extendía ante mí, incierto e intimidante. Mi teléfono sonó poco después del mediodía, mostrando un número desconocido. Casi lo ignoré, pensando que sería un vendedor telefónico, pero un instinto me impulsó a contestar. ¿Jolene Stewart?, inquirió una voz formal. Sí, soy yo. Le habla Patricia, de la oficina legal de Harold Jenkins. El señor Jenkins quisiera reunirse con usted esta tarde. Si está disponible. Mi corazón dio un vuelco. Dijo de qué se trata. Solo que concierne a la herencia de su abuelo y que es de suma urgencia. Acordamos una cita a las 3 de la tarde. Pasé las horas intermedias especulando sobre el propósito de la reunión. Quizá había un pequeño legado, después de todo. Algo que Harold no había mencionado durante la lectura formal. O tal vez había objetos personales que William había designado específicamente para mí. La oficina legal se encontraba en un edificio histórico del centro. Su interior, un estudio de elegancia de otro tiempo. Paneles de madera oscura revestían las paredes y estanterías empotradas rebosaban de libros legales encuadernados en cuero. Di mi nombre a la recepcionista y de inmediato me condujeron a la oficina privada de Harold. El anciano abogado se levantó para recibirme, con una expresión más cálida que la compostura profesional que había mantenido durante la lectura del testamento. Gracias por venir con tan poco aviso, Jolene, dijo, señalando una silla cómoda frente a su escritorio. Supongo que ha tenido 24 horas difíciles. El simple reconocimiento de mi dolor rompió algo dentro de mí. Para mi vergüenza, las lágrimas asomaron en mis ojos. Sí, logré decir. Thomas hizo que la seguridad me escoltara fuera esta mañana. Las cejas de Harold se arquearon de inmediato. ¿De veras? Extendió la mano hacia una carpeta de cuero sobre su escritorio. Eso tiene un momento muy interesante. ¿Qué quiere decir? Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. ¿Acaso su padre siquiera leyó el testamento completo? La pregunta de Harold quedó suspendida en el aire. Entre nosotros. Lo miré fijamente, la confusión reemplazando momentáneamente a mi pena. El testamento completo. Yo estuve presente en la lectura. Thomas heredó todo. La compañía, la casa. Los 56 millones en bienes. El anciano abogado se recostó en su silla, los dedos entrelazados bajo el mentón. Sí, las disposiciones principales se leyeron en voz alta, como es costumbre. Pero, ¿Thomas se tomó la molestia de revisar el documento completo después? Las condiciones y cláusulas. Le dijo a Harold que le enviara un resumen a su oficina, recordé. Dijo que ya había escuchado lo importante. Una risa seca escapó de los labios de Harold. Ah, ese es el Thomas Stewart que he conocido por 30 años. Siempre demasiado impaciente para los detalles, abrió la carpeta de cuero y sacó un grueso documento encuadernado en azul. Tu abuelo Antisi. Por exactamente este comportamiento, mi pulso se aceleró. ¿Qué quiere decir? William y yo pasamos mucho tiempo elaborando este testamento. Especialmente durante el último año en que su salud se deterioraba, Harold se colocó las gafas de lectura y pasó a una página. Marcada la herencia, en efecto, va para Thomas, pero con condiciones muy específicas. Aclaró la garganta y comenzó a leer. El legado a mi hijo Thomas William Stewart está supeditado a su acuerdo de proporcionar apoyo de por vida a mi nieta, Jolene Sarah Stewart, incluyendo
pero no limitado a alojamiento en la residencia familiar, una asignación mensual de $10,000 para gastos de manutención y la cobertura de todos los costos educativos y de atención médica que pueda necesitar. Mi boca se abrió de asombro. Harold siguió leyendo. En caso de que Thomas incumpla estas obligaciones en cualquier momento, o actúe de una manera que cause angustia o dificultades significativas a Jolene, la totalidad de la herencia, incluyendo Stoyard Construction y todas sus propiedades asociadas, pasará de inmediato a Jolene Sarastoet. La sala pareció girar a mi alrededor. Pero ya violó esa condición. Me echó esta misma mañana. Los ojos de Harold brillaron. Exactamente. Y al hacerlo, a menos de 24 horas de la lectura del testamento. Ha incumplido la condición principal de su herencia. Entonces, ¿qué significa eso?, pregunté, apenas capaz de procesar las implicaciones. Significa, querida mía, que según los términos legalmente vinculantes del testamento de tu abuelo, ahora eres la única dueña de Stoyard Construction y de todos los activos asociados, valorados en aproximadamente $56 millones. Jadeé, llevándome la mano a la boca. Eso no puede ser. Debe de haber algún error. Ningún error. Harold se quitó las gafas. William conocía a su hijo mejor que nadie. Me dijo específicamente: Thomas mostrará su verdadera cara en una semana, probablemente en un día, y acertó con total precisión. ¿Pero por qué no dejarme todo directamente?, me pregunté en voz alta. Tu abuelo era un hombre sabio que entendía la naturaleza humana. Quiso darle a Thomas una última oportunidad de hacer lo correcto, de ser el padre que debía haber sido siempre. La expresión de Harold se suavizó, pero también quiso protegerte. Por eso creó este mecanismo. Thomas ya lo sabe. Pregunté con un nudo en el estómago. Harold negó con la cabeza. No. Y su reacción será bastante reveladora. Tu padre estaba demasiado ansioso por contar sus millones como para molestarse en leer el documento que se los concedía. Una risa leve se le escapó. En mis 40 años de ejercicio, pocas veces he visto que la justicia se imparta con tanta rapidez. La realización de lo que acababa de suceder comenzó a sentarse en mí. Mi abuelo no me había olvidado, ni abandonado. Todo lo contrario, había creado una prueba ingeniosa que mi padre había fallado de inmediato. La casa de la que había sido expulsada esa misma mañana era ahora legalmente mía. La empresa que siempre había estado más allá de mi alcance era ahora mi responsabilidad. No sé cómo dirigir una empresa de construcción, admití, el pánico asomando en mi voz. William también lo consideró. Harold sacó otro documento de su portafolio. Esta carta explica sus deseos para tu transición. Sugiere mantener al equipo ejecutivo actual mientras aprendes el negocio, con recomendaciones específicas de mentores dentro de la compañía. Tenía plena confianza en tus capacidades, Jolene. Las lágrimas me llenaron los ojos de nuevo. Pero eran distintas de las que había derramado en la habitación del hotel. Estas eran de gratitud, de sentirme reconocida y valorada por el hombre que me había criado. Hay más. Continuó Harold. William dejó mensajes en video para ti y para Thomas. Pidió que se vieran juntos, conmigo presente. Propongo que programemos esa reunión para mañana por la mañana. ¿Tiene que ser juntos?, pregunté, temiendo otra confrontación con mi padre. Tu abuelo fue muy específico con ese requisito. Creo que quería que Thomas presenciara tu reacción. ¿Y tú la suya? Harold revisó su calendario. Digamos mañana a las 10 de la mañana. ¿En la sala de conferencias de aquí? Asentí, aún abrumada por este giro del destino. Mientras tanto, dijo Harold, entregándome una tarjeta. Este es el contacto de la empresa de seguridad de la herencia. Quizá quieras que se reúnan contigo en la casa más tarde hoy. ¿Para qué? Una sonrisa cruzó su rostro. Curtido. Para cambiar las cerraduras de nuevo, por supuesto. Es tu casa ahora, Jolene. Al salir de la oficina legal, el mundo parecía distinto de alguna manera. Las mismas calles por las que había conducido con desesperación esa mañana ahora se veían llenas de posibilidades. Llamé a Angela para cancelar mi estancia, explicándole brevemente que las circunstancias habían cambiado drásticamente. ¿Estás bien?, preguntó, con la preocupación evidente en su voz. Creo que lo estaré, respondí con honestidad por primera vez en días. Creo que lo estaré. Mi siguiente llamada fue a la empresa de seguridad. Acordaron encontrarse conmigo en la casa a las 5 de la tarde para cambiar las cerraduras y actualizar el sistema. El representante no pareció sorprendido por mi petición, lo que me hizo preguntarme si Harold ya los había puesto al tanto de la situación. Conduje hasta la propiedad, repasando lentamente lo que diría si Thomas seguía. Una parte de mí deseaba que ya se hubiera ido, posponiendo nuestra confrontación inevitable hasta la reunión oficial de mañana.
Otra parte quería presenciar su reacción cuando se enterara de lo rápido que sus acciones le habían costado. Todo al entrar en la entrada circular, noté el elegante Mercedes negro de Thomas aún estacionado frente a la puerta. El estómago se me tensó de ansiedad, pero me obligué a seguir. Esta era mi casa ahora, no la suya. Mi abuelo lo había dejado claro de la manera más definitiva posible. El equipo de seguridad llegó puntualmente, 3 oficiales uniformados, en una furgoneta de la compañía. Los recibí en la entrada, explicándoles que la propiedad había sido transferida legalmente a mi nombre y mostrándoles el documento que Harold me había entregado como prueba. Necesitaremos informar al ocupante actual del cambio de situación, explicó con profesionalismo el oficial a cargo. Asentí. Lo entiendo. Thomas abrió la puerta él mismo, y su expresión pasó de la molestia a la sorpresa al verme allí con el equipo de seguridad. ¿Qué significa esto?, exigió. El oficial principal dio un paso al frente. Señor, hemos sido autorizados a cambiar los protocolos de seguridad de esta propiedad a solicitud de la nueva propietaria legal, la señorita Julie Stoet. El rostro de Thomas se tiñó de rojo. Eso es ridículo. Yo soy el dueño de esta propiedad desde ayer. Me temo que ha habido un desarrollo con el testamento. Papá, dije. Encontrando fuerza en la verdad, quizás quieras contactar a Harold Jenkins para aclararlo. Había una condición en tu herencia que violaste cuando me echaste esta mañana. ¿Qué condición? ¿De qué estás hablando? Su voz se elevó bruscamente. Quizá deberíamos continuar esta conversación adentro, sugerí, consciente de que el equipo de seguridad estaba presenciando este drama familiar. Thomas retrocedió, permitiéndonos entrar. El equipo de seguridad se mantuvo profesionalmente distante, concentrado en sus tareas técnicas, mientras Thomas y yo nos dirigíamos al despacho. Explícate, exigió en cuanto la puerta se cerró detrás de nosotros. El testamento del abuelo estipulaba que debías proveer para mí, incluyendo dejarme vivir aquí. Al echarme, violaste los términos de la herencia. Mantuve la voz serena, exponiendo hechos más que acusaciones. El rostro de Thomas palideció al comprender las implicaciones. Eso es imposible. Harold habría mencionado algo tan significativo durante la lectura. Estaba en el documento completo que no te molestaste en leer. Respondí. Tenemos una reunión con Harold mañana a las 10 de la mañana para discutir todo formalmente. Por un momento, Thomas pareció desinflarse ante mis ojos. Luego su expresión se endureció. Esto es algún tipo de trampa. Tú y ese viejo abogado tramaron esto juntos. El testamento fue redactado y notariado hace meses. Dije, el abuelo sabía exactamente lo que ocurriría. Te dio una oportunidad de hacer lo correcto y fallaste en menos de 24 horas. El jefe del equipo de seguridad llamó educadamente antes de entrar. Disculpe, señorita Stoet. Las cerraduras exteriores han sido cambiadas. ¿Dónde desea que entregemos las nuevas llaves? Thomas miró al hombre, luego volvió a mirarme. La realidad penetrando por fin en su negación. Esta es mi casa, insistió, pero su voz carecía de convicción. Ya no, respondí simplemente. Me quedaré con las llaves ahora. Gracias. Cuando el oficial de seguridad me entregó el juego de llaves, vi algo que jamás había presenciado antes. Mi padre completamente perdido. La arrogancia que lo había definido toda mi vida se había desvanecido, reemplazada por la comprensión de que se había engañado a sí mismo. No puedes hacerme esto, dijo. Pero sonaba más a una pregunta que a una afirmación. Yo no hice esto, respondí en voz baja. Lo hiciste tú. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Harold 15 minutos antes, con el estómago hecho un nudo. A pesar de tener la ventaja legal, me sentía intimidada ante la perspectiva de enfrentar a mi padre. Años buscando su aprobación me habían condicionado a encogerme en su presencia. Te pareces mucho a tu madre, observó Harold mientras me acompañaba a la sala de conferencias. Ella tenía la misma fuerza silenciosa. La comparación reforzó mi confianza. Rara vez escuchaba a alguien hablar de mi madre. Y esa conexión se sintió significativa en este momento de confrontación. La sala contaba con una gran mesa de roble rodeada de sillas de cuero y una pantalla montada en la pared. Harold había preparado un portátil conectado a un proyector. William grabó estos mensajes hace apenas 2 meses, explicó. Fue muy específico con respecto al orden en que debían verse. A las 10 en punto. Thomas entró acompañado de un hombre, de rasgos afilados con un traje caro. Este es Richard Dalton, mi abogado, anunció sin rodeos. Harold asintió cortésmente. Buenos días, licenciado Dalton. Debo informarle que esto no es una negociación ni un procedimiento legal, sino un asunto familiar tal como se especifica en el testamento de William Stoet. Su presencia no está prohibida, pero no cambiará el resultado de esta reunión. Thomas tomó asiento directamente frente a mí. Su expresión cuidadosamente enmascarada. Había desaparecido la sorpresa de ayer, reemplazada por una compostura calculada.
Jolene, este malentendido puede resolverse fácilmente. Comenzó, estoy dispuesta a permitirte quedarte en la casa de huéspedes mientras encontramos un arreglo adecuado. No hay ningún malentendido, interrumpió Harold. Los términos del testamento eran muy claros. Y Thomas los violó en el primer día después de la lectura inicial. Antes de discutir cualquier arreglo, William pidió que ambos vieran estos mensajes. Harold bajó las luces e inició el primer video. El rostro de mi abuelo apareció en la pantalla y sentí un nudo en la garganta. Estaba sentado en su despacho, más frágil de lo que lo recordaba, pero con la misma intensidad en la mirada que lo había caracterizado toda su vida. Thomas William comenzó, dirigiéndose directamente a su hijo. Si estás viendo esto, entonces has hecho exactamente lo que predije. Le has mostrado la puerta a Jolene en cuanto creíste haber asegurado tu herencia. Mi padre se removió incómodo en su silla. Te he visto perseguir la riqueza toda tu vida, creyendo que te daría la satisfacción que siempre se te ha escapado. La empresa nunca fue suficiente. La casa nunca fue suficiente. Ninguna cantidad de dinero llenó el vacío que veía en ti. William hizo una pausa, su expresión suavizándose un poco. Te di una última prueba. Hijo, una oportunidad de demostrar que la familia significaba más para ti que la fortuna. Todo lo que tenías que hacer era compartir tu abundancia con tu hija. Ella es el único hijo que jamás tendrás. En cambio, le mostraste la misma frialdad que le has mostrado toda su vida. El abogado de Thomas garabateaba notas con furia, mientras el rostro de mi padre se enrojecía cada vez más. Construiste Ark Construction desde la nada, continuó William. Mis manos sangraron colocando los primeros cimientos. Trabajé junto a cada cuadrilla hasta que mi cuerpo ya no me lo permitió. No construí este legado para que se convirtiera en un monumento a la codicia. La sala quedó completamente en silencio mientras William se inclinaba hacia la cámara. La compañía ahora pertenece a Jolene, al igual que la casa y todos los bienes asociados. Esto no es un castigo. Thomas es la consecuencia natural de tus elecciones. Siempre has valorado el dinero por encima de las relaciones. Ahora no tienes ni lo uno ni lo otro. El video terminó, dejando un silencio denso tras de sí. Thomas miraba la pantalla en blanco, con una expresión indescifrable. Hay un mensaje para Jolene también, dijo Harold en voz baja, iniciando. El segundo video mi abuelo apareció de nuevo, con una expresión mucho más cálida esta vez. Mi queridísima Jolene, comenzó, provocando que las lágrimas brotaran de inmediato en mis ojos. Si estás viendo esto, entonces todo ha ocurrido tal como lo anticipé. Siento el dolor que Thomas te ha causado, pero no me sorprende, dijo William con una sonrisa suave. Tú me has mostrado lo que significa la verdadera familia a través de tus acciones. No solo con tus palabras. La manera en que me cuidaste en mis últimos meses fue un regalo que nunca podré devolverte, pero sí puedo asegurarme de que tu futuro esté protegido. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos parecían mirarme directamente. Ark Construction es ahora tuya. No te intimides con esta responsabilidad. Tienes una comprensión natural de las personas que Thomas jamás poseyó. La empresa necesita tanto de tu corazón como de tu cabeza. Mi abuelo levantó un marco con una foto. Reconocí la imagen de mi madre y yo cuando tenía unos 5 años. Sara estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Dirige con compasión, Jolene, pero nunca confundas la compasión con debilidad. Eres más fuerte de lo que imaginas. Cuando el segundo video terminó, me limpié las lágrimas de las mejillas. Thomas permanecía inmóvil, con su abogado, susurrándole con urgencia al oído. Harold encendió las luces. Hay una última parte en el mensaje de William, una carta dirigida a ambos. Sacó un sobre de su portafolio y rompió el sello. William pidió que se leyera en su presencia. La carta era breve, pero poderosa. Thomas y Jolene. Aunque la propiedad legal de la empresa y los bienes ahora pertenecen únicamente a Jolene, deja un camino hacia la reconciliación. Si Thomas demuestra un cambio genuino y contribuye de manera significativa a la compañía durante un periodo no menor a 2 años, Jolene podrá, a su sola discreción, considerar compartir con él una parte de la propiedad. Esta decisión pertenece enteramente a Jolene y debe surgir de una relación auténtica, no de la obligación ni la manipulación. Harold dobló la carta y la devolvió al sobre. Eso concluye las últimas comunicaciones de William. Un silencio incómodo llenó la sala. El abogado de Thomas le susurró algo más, pero él lo hizo callar con un gesto. Por primera vez en mi vida. Mi padre se veía derrotado. Esto no puede ser legal, dijo al fin, pero la convicción se había evaporado de su voz. Le aseguro que es completamente legal, respondió Harold. Las condiciones estaban claramente establecidas en el testamento. Usted eligió no leerlo completo.
Mi oficina ya presentó la documentación necesaria para transferir todos los bienes a Julien con efecto desde ayer por la tarde, cuando violó los términos. Thomas se volvió hacia mí, su expresión cambiando de la ira a algo parecido a la desesperación. Julien, sé razonable. Soy tu padre. Esta empresa ha estado en mi futuro durante décadas. Tú no sabes lo primero sobre manejar un negocio de construcción. Puedo aprender, respondí simplemente. El abuelo creía que podía hacerlo. Cometí un error ayer, concedió Thomas, con un tono que jamás le había escuchado. Casi suplicante. Estaba abrumado por el dolor, y no pensaba con claridad. ¿Podemos resolver esto como familia? Repetí la palabra, amarga en mi lengua. Jamás me has tratado como familia, incluso cuando mamá se estaba muriendo. Fuiste distante. El abuelo me crió mientras tú perseguías negocios. Lo de ayer no fue un desliz momentáneo. Fue consistente. Con cómo me has tratado siempre, Thomas se inclinó hacia adelante. Cambiando de táctica. Puedo cambiar. Te lo demostraré. Déjame mudarme a la casa de huéspedes y podemos dirigir la empresa juntos. Padre e hija, como siempre debió ser. Su repentina transformación era tan transparente que habría resultado cómica en otras circunstancias. El mismo hombre que 24 horas antes me había dicho fríamente que era inútil. Ahora interpretaba el papel de un padre cariñoso. No creo que eso sea apropiado por ahora, respondí con cuidado. Necesito tiempo para comprender el negocio y establecerme como la nueva dueña sin confusión sobre el liderazgo. Estás cometiendo un error, advirtió Thomas, dejando escapar un destello de su verdadera naturaleza bajo la fachada. La junta me respeta. Los clientes me conocen. No te aceptarán a ti, Harold intervino con suavidad. En realidad, hablé con la junta ejecutiva esta misma mañana. Han sido informados de la transición y han expresado su apoyo total a Julien. William habló de esta contingencia con cada uno de ellos individualmente durante el último año. Esa revelación pareció sacudir a Thomas más que cualquier otra cosa. Él planeó todo esto desde el principio. Él esperaba que no fuera necesario, corrigió Harold. Pero sí. Se preparó a fondo para cada escenario. Thomas se levantó bruscamente. Esto no ha terminado. Impugnaré el testamento. Es bienvenido a intentarlo, respondió Harold con calma. Sin embargo, debo mencionar que William incluyó una cláusula de no impugnación. Cualquier desafío legal provoca automáticamente la pérdida total de la disposición, dejándole solo la posibilidad de recuperar una parte de la empresa mediante esfuerzos de buena fe. El abogado de mi padre le puso una mano en el brazo para contenerlo. Deberíamos discutir las opciones en privado, Thomas. Mientras se preparaban para irse, encontré de nuevo mi voz. Papá, dije, usando el término a pesar de lo extraño que me resultaba. El abuelo te dejó un camino de regreso, si lo quieres. No para controlar todo, sino para ser parte del legado que él construyó. Esa oportunidad es real. Pero solo si tu cambio también lo es. Thomas se detuvo en la puerta, de espaldas a mí. Por un momento pensé que respondería con algo genuino. En cambio, enderezó los hombros y salió sin pronunciar palabra. Harold esperó hasta que la puerta se cerró para hablar. Eso salió, más o menos como se esperaba. Tu abuelo predijo que Thomas intentaría impugnar el testamento antes de considerar el camino de la reconciliación. ¿Realmente lo hará?, pregunté. Puede intentarlo, pero no puede ganar. William y yo creamos un documento a prueba de todo. Y las acciones de Thomas ayer constituyen una violación inmediata y documentada de los términos. Harold recogió sus papeles. Ahora, ¿hablamos de tu transición al liderazgo de la empresa? Hay bastante que revisar. Mientras nos trasladábamos a la oficina de Harold para empezar a planear mi inesperado futuro, sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza por lo que pudo haber sido con mi padre, gratitud por la previsión de mi abuelo y algo inesperado. Una creciente confianza en que quizá estaba más preparada para esta responsabilidad de lo que había creído al principio. William había confiado en mí para cuidar su legado. Ahora me tocaba demostrar que era digna de esa confianza. El peso de unas llaves se siente distinto cuando representan no solo un hogar, sino un legado. Al abrir la puerta principal de la casa de mi abuelo, ahora legalmente mía, el crujido familiar de las bisagras me dio la bienvenida a casa. La primera noche sola en aquella extensa propiedad fue a la vez reconfortante y desorientadora. Dormí en mi habitación de la infancia en lugar de ocupar la suite principal, necesitando el abrazo de lo familiar. La mañana trajo una avalancha de llamadas y correos electrónicos, la mayoría expresando felicitaciones por mi nuevo puesto como directora ejecutiva de Stoyard Construction. Algunos eran genuinos, de empleados que me conocían desde niña. Otros llevaban un escepticismo apenas disimulado sobre mis capacidades. Los guardé todos, tomando notas mentales de aliados y de posibles retos por venir.
Mi primera semana como dueña de la empresa fue un curso intensivo de gestión en construcción. Pasé horas con los jefes de departamento, revisando proyectos activos y estados financieros. Las noches las dedicaba a estudiar informes del sector y la historia de la compañía. William había construido una organización sólida con un fuerte equipo ejecutivo, lo que hacía que mi curva de aprendizaje no fuera tan empinada como podría haber sido. Thomas hizo su primer intento de reconciliación exactamente 7 días después de nuestra reunión en la oficina de Harold. Llegó sin avisar a la casa, cargando una botella de vino costosa y con una expresión de humildad ensayada. Pensé que podríamos hablar, dijo cuando abrí la puerta, de padre a hija. Lo invité a pasar al salón, pero no abrí su vino. ¿De qué quieres hablar? He estado reflexionando sobre el mensaje de William, comenzó, sentándose incómodo en el borde del sofá. Quizás me he enfocado demasiado en los aspectos empresariales de la vida. Quizás, repetí, esperando a que continuara. Quisiera otra oportunidad, dijo Thomas, inclinándose hacia adelante con aparente sinceridad, para ser el padre que debía haber sido. Para guiarte en la dirección de la empresa. Su actuación era casi convincente. La leve tensión alrededor de sus ojos fue la única señal de que sus palabras eran tácticas y no sinceras. Agradezco la oferta. Respondí con cautela. Pero creo que necesitamos establecer confianza antes de hablar de cualquier arreglo empresarial. Quizás podríamos empezar con cenas familiares regulares, completamente separadas de los asuntos de la compañía. La sonrisa de Thomas titubeó un instante. Por supuesto, aunque mi experiencia sería valiosa durante este periodo de transición. El contrato con Jefferson por sí solo requiere un manejo delicado. Ahí estaba. El verdadero propósito de su visita revelado. El contrato con Jefferson era el proyecto más grande de la compañía en ese momento, con millones en ingresos en juego. La situación con Jefferson ya está siendo atendida. Le aseguré. Me reuní ayer con Robert Jefferson. Hemos reestructurado el cronograma para adaptarlo a los ajustes de su presupuesto. Thomas no pudo ocultar su sorpresa. ¿Te reuniste con Bob personalmente? Rara vez acepta reuniones con alguien por debajo del nivel ejecutivo. Aparentemente hizo una excepción con la nieta de William. No mencioné que la reunión había salido excepcionalmente bien. Con Jefferson expresando alivio al tratar con alguien que valoraba las relaciones más que los márgenes de beneficio inmediatos. Nuestra conversación siguió en esa línea, con Thomas haciendo gestos de conexión familiar que inevitablemente volvían a las ventajas de negocios. Después de una hora, se marchó con promesas de llamar pronto para esa cena familiar. Ambos sabíamos que no lo haría. Durante las semanas siguientes, Thomas intentó diferentes enfoques. A veces se mostraba vulnerable, aludiendo a problemas de salud o soledad. Otras veces llegaba acompañado de contactos de negocios, intentando aprovechar su presencia para acceder a las operaciones de la empresa. Una vez incluso trajo viejas fotos familiares. Un intento transparente de manipular mis emociones. Cada visita seguía el mismo patrón, una calidez inicial seguida por intentos cada vez más obvios de recuperar el control de la compañía. Cada vez yo mantenía mis límites, pero dejaba la puerta abierta a una relación genuina, tal como mi abuelo había deseado. Mientras tanto, yo iba encontrando mi lugar en Stoyard Construction. Mi experiencia en marketing resultó inesperadamente valiosa cuando expandimos nuestra presencia digital y modernizamos nuestras comunicaciones con clientes. El equipo ejecutivo, que al principio se mostraba receloso, empezó a traerme problemas directamente. Descubriendo que mi perspectiva a menudo ofrecía soluciones frescas. 3 meses después de heredar la compañía, tomé mi primera gran decisión. Establecer la Fundación William Stoet, dedicada a ofrecer educación técnica a jóvenes de bajos recursos. La fundación crearía caminos hacia carreras en la construcción. Al mismo tiempo que honraba la creencia de mi abuelo en la oportunidad para todos. El anuncio generó prensa positiva y atención en la industria. Thomas apareció en el evento de lanzamiento sin invitación, colocándose cerca de mí durante las oportunidades de fotografía. Como si hubiera estado involucrado en la planificación, no corregía a los reporteros que asumieron que él apoyaba la iniciativa, eligiendo centrarme en la misión de la fundación en lugar de la política familiar. Esa noche, cuando el evento llegaba a su fin, Thomas se me acercó en la barra. Movimiento inteligente con la fundación, dijo, pidiendo un whisky. Buena publicidad. No se trata de publicidad. Lo corregí. Se trata de honrar los valores del abuelo. Thomas me estudió por encima de su vaso. Realmente. ¿Lo crees, verdad? Que los negocios pueden tratarse de algo más que de ganancias. Lo creo. Y el abuelo también. Sostuve su mirada con firmeza. Algo cambió en la expresión de Thomas, un destello de reconocimiento de que quizá había malinterpretado profundamente algo importante sobre el legado de William. Él te dejó más que la empresa. Dijo en voz baja. No me la dejó, a mí.
Te dejó su perspectiva, fue lo más genuino que mi padre había dicho desde la transferencia de la herencia. Por un momento, vislumbré la posibilidad de lo que nuestra relación podría haber sido en otras circunstancias. Sí, reconocí. Eso vale más que los 56 millones. Thomas asintió lentamente. Terminó su trago en silencio y se fue, sin su habitual discurso sobre involucrarse en el negocio. Pasarían 3 semanas antes de volver a saber de él. Durante esas semanas tomé otra decisión significativa. Tras mucha reflexión, establecí un modesto fondo fiduciario para Thomas, que le garantizaba una vida cómoda sin darle control sobre los activos de la empresa. Harold me aconsejó en contra desde lo legal, pero me apoyó en lo personal. Tu abuelo aprobaría tu compasión, me dijo el anciano abogado. Solo ten cuidado de que no se confunda con debilidad. Cuando Thomas se enteró del fondo, su reacción me sorprendió. En lugar de verlo como una oportunidad para negociar más, lo aceptó con una dignidad silenciosa. Nuestro siguiente encuentro tuvo un tono diferente, menos calculador y más reflexivo. Poco a poco. En los meses siguientes comenzó a formarse entre nosotros algo parecido a una relación genuina. Era frágil y a menudo incómoda, construida sobre conversaciones tentativas acerca de temas neutrales. Thomas habló por primera vez de su propia infancia, revelando complejidades en su relación con William que yo jamás había considerado. Un año después de heredar Stoyard Construction, invité a Thomas a unirse a una junta consultiva recién formada junto con expertos de la industria y líderes comunitarios. El puesto otorgaba prestigio pero autoridad limitada, un paso hacia la inclusión sin comprometer la dirección de la empresa. Gracias por esta oportunidad, dijo cuando le extendí la invitación. No te defraudaré. Eso espero, respondí con sinceridad. El abuelo quería que tuvieras un camino de regreso. Esto es parte de ese camino. La sanación entre nosotros seguía incompleta y quizás siempre lo estaría. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Pero el trayecto, desde aquel cruel rechazo el día después del funeral hasta nuestra colaboración cautelosa actual, representaba un crecimiento que ninguno de los dos habría creído posible. En cuanto a Stoyard Construction, la empresa floreció bajo mi liderazgo. Mantuvimos los valores fundamentales que William había establecido mientras expandíamos hacia prácticas de construcción sostenible y proyectos de desarrollo comunitario. La Fundación William Stoet creció hasta apoyar a decenas de estudiantes, cada año creando un canal de trabajadores talentosos y dedicados que aportaban nueva energía a la industria. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió dentro de mí. La niña, que había buscado desesperadamente la aprobación de su padre, se había convertido en una mujer segura de su propio criterio. La incertidumbre que sentía al heredar la empresa se transformó en una confianza serena. Honré el legado de mi abuelo, no preservándolo intacto, sino evolucionándolo con reflexión. 2 años exactos después de la muerte de William, visité sola su tumba. La sencilla lápida llevaba su nombre, las fechas de su vida y las palabras que él mismo había elegido. La verdadera riqueza se mide en vidas tocadas, no en dólares ganados. Tenías razón en tantas cosas, le dije, colocando rosas frescas junto a la piedra. Sobre la empresa, sobre papá, sobre mí. La brisa de otoño agitó los árboles cercanos, esparciendo hojas doradas por el cementerio. En ese momento de paz, sentí una gratitud profunda por la última lección de mi abuelo, quizá la más importante, que la verdadera familia se define por el amor y el respeto. No solo por la sangre o los documentos legales. La herencia que me dejó fue mucho, más que dinero o propiedades. Fue la comprensión de que la manera en que tratamos a los demás revela nuestro verdadero carácter. Fue el valor de mantenerme firme en mis principios, incluso frente a la manipulación o el rechazo. Y fue la sabiduría de reconocer que perdonar no exige olvidar, pero sí permite nuevos comienzos. Mientras conducía de regreso a la casa que ahora era verdaderamente mi hogar, reflexioné sobre lo rápido que puede cambiar la vida. En apenas 24 horas había pasado de no tener dónde vivir a convertirme en la dueña de una empresa de 56 millones de dólares. Pero la verdadera transformación había tardado más. Y había llegado más profundo que cualquier transferencia legal de activos. Había aprendido que, a veces, perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa, y esa lección fue la mayor herencia de todas. Espero que esta historia haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que alguien te subestimó y luego se arrepintió? O quizá hayas tenido un miembro de tu familia que te enseñó lecciones importantes de vida a través de sus acciones más que con sus palabras. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle like. Suscribirte y compartir este video si tocó tu corazón. Estoy agradecida con cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de escuchar mi viaje. Y espero con ilusión poder conectar también a través de sus historias.